Esto es Ecos de Actualidad. Información, análisis y entretenimiento en Radio Inter. Bueno, y pasamos página. Empieza el momento literario. A mi lado, como siempre, y como coordinador de contenidos de esta parte del programa, está José Domingo Álvarez. J. Buenas Como tardes, ves, Carlos. No se me olvida de que tú quieres que te llamen J. No se te olvida, ¿no? Bueno, y nuevamente les represento, para los que acaben de llegar, a José Bacaro, que ha estado en la parte de la página política, pero que va a estar en la página literaria, esta vez como autor y como comentarista literario. Hola José, buenas tardes. Buenas tardes, Carlos. Y es un honor para mí volver a presentarles a Andrés Vázquez Mariscal, que ya ha estado en algún programa anteriormente aquí y nos ha hecho ver un mundo nuevo dentro de la literatura. Es un autor con una personalidad muy definida y que escribe sobre temas históricos, pero hoy nos va a hablar de un tema que no es histórico, aunque es un hecho real. Buenas tardes a tres. Buenas tardes, Carlos. Muy agradecido por darme la oportunidad de volver aquí. Para mí es un placer teneros a los dos aquí, porque independientemente de compañeros de literatura, sois dos personas de las que aprendo mucho. En mi pequeña faceta literaria. Sí, creo que es fundamental resaltar que José Bacaro ha escrito La Vía Láctea, que está traducido al búlgara, y Catalonia Paradís, dos libros de auténtico éxito. Y Andrés Vázquez Mariscal, Las claves ocultas, el Génesis, Moisés y el Éxodo, el Enchiridión, y hoy nos va a hablar de la familia. J. Bueno, pues hoy vamos a hacer un repaso por el siglo XX a través de la historia de España, Argentina, Estados Unidos y, bueno, vamos a hablar también de la última novela de Andrés Vázquez Mariscal, La familia. La familia, no la familia que se puede entender marido y mujer, sino la familia más bien relacionada con la mafia. Y la mafia, por cierto, que bueno, vamos a hablar también bastante de ello, puesto que es uno de los ejes centrales de la novela. Y yo quisiera que arrancaras comentándonos qué parte hay de ficción y qué parte hay de real en esta novela, en La familia. Es una mezcla interesante, porque hay ficción y hay una realidad clarísima, que es la historia de una familia que realmente existió y sigue existiendo, ¿no? Una familia de inmigrantes gallegos que en principio del siglo XX, el patriarca, el primero del clan de la familia de los Manríquez, anarquista, que tiene que huir de España perseguido por la policía después de los acontecimientos de la Semana Trágica de Barcelona en 1909, se embarca de polizón en un barco en Santander y llega a Buenos Aires con las manos en los bolsillos, ¿no? Este hombre, a través de una serie de peripecias, consigue crear finalmente un imperio del que seguiremos hablando a continuación. José, tú interven cuando quieras, porque no solamente eres autor, sino que también eres crítico literario. Entonces, pues las preguntas que tú quieras hacer, después te haremos alguna a ti sobre tus libros también. Sí, bueno, y continuando con ello, hay una serie de momentos históricos relacionados con el siglo XX, como hemos arrancado el programa. Desde el asesinato de Kennedy aparece el personaje de Evita, el Rat Pack de Sinatra, la Guerra Civil Española, la mafia en sus años dorados, el FBI, la CIA. Bueno, tocas un poco de todo, entre los años 10, 20, ¿no? Años 10 hasta los años 80, un repaso más o menos como en los 70 años, ¿no? Y bueno, cómo es capaz de conjugar todo y cómo confluye en una novela extensa, además. Verás, yo tuve la oportunidad de conocer circunstancialmente al personaje que es parte
principal de todo esto que cuentas en mi libro, Julio Manrique. Julio Manrique era nieto de ese primer Julio Manrique que os cuento, que emigró a Buenos Aires, ¿no? Habría que empezar por contar la historia de la familia para ver cómo las vivencias del Julio Manrique nieto llegan a permitirle transcurrir a través de una serie de hechos históricos, como tú muy bien mencionas, Jota, desde haber estado en Dallas cuando asesinaron a Kennedy, hasta haber tenido unas relaciones con el clan del Rat Pack de Frank Sinatra y con la mafia con la familia de los Mancusos, una familia mafiosa de Nueva York que controlaba toda la industria de la confesión, porque habían conseguido unos contratos para surtir la ropa interior al ejército de Estados Unidos que luchaba en Vietnam, y cómo se enfrenta con esa mafia, con esa familia Mancuso, la familia de los Manriques. Hay una cosa, Andrés, si me permites, porque parece que estamos ante una novela tremendamente seria, porque estamos hablando de asesinatos, estamos hablando de mafias, estamos hablando de cosas enormemente serias. Pero es que la novela tiene un trasfondo también de humor. Es decir, hay anécdotas divertidas que muchas veces despiertan la sonrisa cuando no la carcajada. ¿Cómo has compaginado esas dos cosas? Bueno, Julio Manrique, es decir, tengo que hablar en pasado porque la verdad es que murió hace un par de años y es el motivo por el que finalmente me decidí a sacar sus aventuras, vamos a llamarlos así, ¿no? Julio Manrique era un personaje extraordinario, ¿no? Era un hombre muy ameno que sabía contar sus propias vivencias y se lo tomaba él mismo, se tomaba bromas su vida, ¿no? Y yo, francamente, lo único que he hecho es aprovecharme de esas anécdotas, esas largas horas de conversación que hemos tenido. Él tenía una casa en Marbella, cuando se venía a veranear a Marbella, he coincidido muchos veranos con él allí, y que me iban poniendo al corriente de todas sus aventuras, ¿no? Y efectivamente tiene una serie de anécdotas muy curiosas. Por ejemplo, él coincidió y que se quedó encerrado en un ascensor en Nueva York, en el Waldorf Astoria, cuando el famoso apagón de Nueva York del año 65, ¿no? Y claro, pues le pasó una serie de cosas hilarantes, ¿no? Que realmente lo cuento en el libro y son esos momentos de humor, pero la verdad es que todo es muy serio, ¿no? Todo es muy serio. Y bueno, una de las grandes curiosidades que aparecen en el libro, hablas de que el cadáver de Evita estuvo en Puerta de Hierro, en Madrid. Esa historia nos la tienes que contar. Además muchos años estuvo. Sí, estuvo desde el 71, creo recordar exactamente la fecha, que se le devuelve el cadáver de Perón. Tendríamos que remontarnos un poco antes para saber por qué aterriza el cadáver de Evita embalsamado en Madrid, en el chalet de Puerta de Hierro que tenía Perón. Perón estaba exiliado, ¿no? Había tenido que salir había de un golpe de Estado. Argentina y estaba viviendo aquí. Vivió unos años en Venezuela, de Venezuela pasó a Panamá, en Panamá conoció a Isabelita, María Estela Martínez de Perón, alias Isabelita, que era su nombre de guerra, era una bailarina, ¿no? Que luego fue presidenta de Argentina. Luego fue acogido aquí por Franco. Claro, fue exiliado, sí. Pasó también por Santo Domingo, lo tuvo Trujillo en aquella época en la República Dominicana, y finalmente acabó en Madrid, ¿no? Perón, después de muchos golpes de Estado seguidos en Argentina, por fin el general Aramburu decide convocar elecciones libres en el año 1973. Pero todo el mundo temía la vuelta de Perón a Argentina, ¿no? Políticamente no era aceptable que Perón volviera a Argentina. Los sindicatos peronistas seguían funcionando a pleno rendimiento, contaba con el apoyo del pueblo, siempre fue muy... Déjame hacer un paréntesis. Años después volvió. Sí, bueno, por eso te cuento ahora, termino de contártelo. Entonces, ¿cómo pretendió impedir la dictadura militar el regreso de Perón? Sobornándolo. Evita había muerto con 33 años de un cáncer de útero. Era el ídolo de los descamisados. Acordaros cuando Alfonso Guerra hablaba aquello de los descamisados, ¿no? Pues Perón ordena inmediatamente el embalsamamiento del cadáver de Evita tras su muerte. Ya previamente había estado hablando con un
médico español, el doctor don Pedro Ara Navarro, especialista que aparentemente había estado tratando la momia de Lenin, era un experto en embalsamamiento, ¿no? Muere Evita y al día siguiente ya la estaban tratando, haciendo un embalsamamiento previo para poderla exhibir públicamente durante el cortejo funerario y todo lo que se montó alrededor de ella. Terminado digamos, los funerales, el cadáver de Evita se lleva a la sede de la Confederación Nacional del Trabajo, la CNT, que era un poco la UGT nuestra, ¿no? Y allí permanece durante 2 años y se convierte en la sede... Hubo CNT también en España. Sí, hubo CNT también. Pero en la guerra... Pero en este caso civil no tiene nada que ver. No, ya lo sé, estos eran sindicatos peronistas, ¿no? Sí. Aquello se convierte en un santuario. Era un permanente trasiego de personas viendo el cadáver de Evita, que estaba puesto en el hall de entrada del edificio del sindicato, ¿no? Hasta que un buen día los militares se hartaron de aquello, pensaron que aquello ya estaba bien y sencillamente secuestran el cadáver. ¿Qué significa esto? Pues un día llega un destacamento militar, cogen, abren el ataúd de cristal donde estaba la pobre Evita y se llevan el cadáver embalsamado y desaparece. Los militares dicen que es que Perón se lo había secuestrado él mismo. Perón dice que los militares se lo habían llevado para acabar con el icono que suponía estar en la presencia de Evita. Ahora contaré una anécdota sobre eso, que Sí. yo en aquella época pues visité la casa de Perón y sé dónde estaba enterrada Eva Perón, Sí. y lo que decían en aquella época. Sí. En aquella época decían que Perón quería volver a Argentina porque allí estaba su Evita. Y entonces los militares dijeron, pues en vez de venir tú, te mandamos a Evita para allá y te quedas allí con ella. Sí, el resumen final es más o menos este, ¿no? Todos los sindicatos estaban pendientes de que Perón regresara a las elecciones del 73. Y entonces lo que le hacen es ofrecerle a Perón devolverle el cadáver de Eva Perón y restituirle todos sus honores militares y devolverle toda la hacienda, todo lo que le habían confiscado, sus bienes confiscados, ¿no? Pero aunque a todo el mundo le decía que sí, pues le dijo, bueno, pues vale, devuélveme a Evita y tal. Entonces Evita había desaparecido, no sé de dónde estaba, y sencillamente la habían embarcado en un buque que llegó al puerto de Génova, en Italia, con nombre falso, y se enterró en Italia con la connivencia del Vaticano, en este caso. Primero en un convento, lo llevaron a un cementerio en Milán. Y estaba enterrado en Milán y solo había 2 personas que sabían dónde estaba enterrado el cadáver. Era un teniente coronel y un oficial de la Marina en Argentina, que fueron los encargados de llevarla, ¿no? Te voy a interrumpir un momento, Sí, porque por supuesto. veo a José que quiere intervenir y creo que es el momento. Está muy callado y cosa que me extraña. Una persona que en tema literario es un auténtico experto. No, es un placer oír a Andrés, y además cuando una historia, digamos, en minúsculas, como puede ser las de este Julio Manrique, se mete dentro de la historia con mayúsculas, que puede ser Perón, etcétera, etcétera, pues esto le da a la literatura un suplemento de atractividad importante. Yo, de la propia historia familiar, lo que puedo decir es que mi abuelo era italiano y huyó de Italia, pues seguido por un bandido que además se llamaba Malatesta. Tuvo que huir él y sus 12 hermanos junto con su familia, vinieron aquí a Barcelona y la historia suya... Aquí a Barcelona, porque estás en Madrid. Barcelona, sí, exactamente. Estás de subiso. Se me ha escapado. Y una vez en Barcelona, pues, y en esto un poco enlazo con lo que se llamaba antes las mafias, o hablaba de las mafias, ellos tuvieron que buscar la protección. Supongo que en el caso del gallego que nos está hablando Andrés, pues ocurría lo mismo. En tierra extraña había que buscar la connivencia y el apoyo de los compatriotas, porque es que si no se te comían vivo. Mi abuelo Cayetano, por ejemplo, a los 10 años se ganó a los 10 años encendiendo y apagando las candilejas de los teatros del Paralelo. Lo que habría visto aquel hombre a los 10 años, pues no me lo puedo llegar a imaginar. Entonces, esa familia considerada, o esa mafia, hay que considerarla en un sentido también positivo, no solamente para delinquir, como es el concepto que habitualmente le aplicamos, sino como una unión protección mutua, sí. de profesión. Por eso me encanta esa visión que tiene Andrés,
y además el situarla en una historia tan compleja y tan amarga y tan dura como esta de Perón, es decir, la Evita de cuerpo presente para arriba y para abajo, sin saber dónde dejarla, pues yo creo que tiene un encanto literario supremo. Vamos. Yo, sin ánimo de destruir el guión que trae Jota, creo que sobre el libro de Andrés hemos dado ya una pincelada bastante amplia que ha despertado el interés de la gente, estoy seguro, pero no lo digamos todo porque tendrá que comprarlo. Claro. Entonces yo pasaría a otra página, si te parece bien, Jota, sobre el futuro de estos dos escritores que tenemos aquí, y digo escritores con mayúsculas. ¿Qué estáis haciendo? ¿Qué estáis preparando? ¿Cuáles son vuestros próximos pasos? Empezamos por ti. Bueno, siempre se está trabajando en algún proyecto. Yo, dentro de la idea del Juan Jover, que es mi personaje, digamos, único y favorito, que es un conseguidor, un personaje que lo que intenta pues es conseguir favores de la administración, etcétera, etcétera, se va a meter seguramente en la próxima novela dentro de la sanidad pública, que es un campo que yo he tenido profesionalmente la oportunidad de conocerlo, y que bueno, si el urbanismo es oscuro, aquello es que es un agujero negro realmente, ¿no? Muy, muy interesante, estoy deseando que la termines para leerla. ¿Y tú, Andrés? Yo casi he vuelto a mis orígenes, que es la historia pura y dura, ¿no? Sí. Estoy metido en investigar un tema apasionante de finales del siglo XVI, con Felipe II, la conquista de Portugal, la muerte en la batalla de Alcázar-Quibir en el norte de África del rey don Sebastián, sobrino de Felipe II, y la aparición 16 años después de la muerte real o ficticia del rey don Sebastián, porque los portugueses pensaban que no había muerto, nunca se encontró su cadáver, después de la batalla, de un personaje en un pueblo de la provincia de Ávila que se llama Madrigal de las Altas Torres, que da lugar a la historia del llamado pastelero de Madrigal. Pastelero no porque hiciera pasteles de dulce, sino porque en aquella época se hacían pasteles de carne, ¿no? Le llamaban, que era una especie de empanadas, ¿no? Empanadilla. Personaje que aparentemente era muy parecido al rey don Sebastián y que se hace pasar por el teóricamente difunto rey don Sebastián, ¿no? Y que algunos nobles portugueses, impulsados por un fraile, Fray Miguel de los Santos, intentan hacerle presentar como rey de Portugal y reclamar el trono de Portugal en su nombre, que ya ostentaba Felipe II en aquella época por conquista del reino de Portugal, ¿no? Portugal Sí, estaba pues integrado un en tema España. tremendamente interesante. Yo soy un amante de la historia y es un tema interesante. Pero bueno, para que no me eche la bronca Jota, le voy a devolver la palabra para que siga él el guión que tenía preparado. No, bronca en absoluto. Bueno, de todas maneras, yo te diré que destripar las novelas de Andrés Vázquez Mariscal es absolutamente imposible, porque hay tantísimos personajes, tramas, subtramas a lo largo de sus libros que puedes conocer algunas curiosidades, pero todo es imposible a no ser que lo leas, ¿no? Y bueno, yo quería también, siguiendo con el tema de la mafia y demás, cómo un inmigrante, un simple inmigrante gallego, como es en el caso de Julio Manrique en tu novela La Familia, es capaz de, pues eso, de crear una familia con la posibilidad de cambiar todo el sistema político de un país. Y también que nos hablaras un poco de esos años dorados de la mafia, ¿no? Sí, bueno, la experiencia que tuvo y que me contó sobre su familia, el nieto, el Julio Manrique que yo conocí, fue que su abuelo, el primer Julio Manrique, ese emigrado español a Argentina, como anarquista, seguía unido al anarquismo español, y a través de la Primera Internacional le encargan llevar un alijo de armas para la incipiente Revolución Mexicana. Estamos hablando de 1915, ¿no? Sí, en principio sí. En principio. Llega al puerto de La Habana y allí recibe un cargamento de armamento que tiene que conducir al puerto de Veracruz y de allí entregar a Madero, que era el que invade... pero el que gobernaba entonces era Maximiliano I, ¿no? No, ya había pasado esa época. Ya había pasado la época. Sí. Entonces, la historia es que el primer abuelo lucha en la Revolución Mexicana a favor de Pancho Villa, luego se pasa a Zapata al sur cuando Pancho Villa cambia de ideología y hace una fortuna, ¿no?
porque como era un experto en poner bombas, como buen anarquista, es el que enseña a Pancho Villa a volar trenes, ¿no? Que era tan típico en las películas que hemos visto en la Revolución Mexicana, ¿no? Ese volar trenes por el desierto de Sonora le encantaba a estos mexicanos, ¿no? Y entonces se hace una fortuna, ¿no? Y vuelve a Buenos Aires desengañado de la Revolución Mexicana, que fue un fiasco porque nunca sirvió absolutamente para nada los años de guerra de la Revolución Mexicana. Los campesinos siguieron siendo pobres y los ricos siguieron siendo ricos, ¿no? Vuelve con dinero suficiente y conoce por parentesco a la madre de Perón. Perón entonces estaba en la escuela militar, estamos hablando de los años 20, y la madre era una castellana de un pueblo de Valladolid, ¿no? Casada con su padre, casada allí en Buenos Aires, en Argentina. Y él entonces empieza a prosperar de la mano de la carrera meteórica que tiene el general Juan Domingo Perón a partir de cuando sale de la Academia Militar, ¿no? Y es el primero que se encarga de organizarle los sindicatos a Perón. ¿Por qué? Pues os lo aclaro, porque la cosa tiene su importancia. Con el dinero que consigue en la Revolución Mexicana Julio Manrique. Trata de resumirlo en un minuto más o menos, porque vamos a publicidad y después volvemos. Pero, vale. Él había montado una cadena de lo que se llama tiendas de abarrotes, como se llama en México, colmados. Él importaba inmigrantes gallegos, les prestaba dinero para montar una tiendita y luego les suministraba. Fue el creador de las franquicias, de alguna manera, ¿no? Pero en fin, luego seguimos, ¿no? Es un mundo aparte. Es un mundo aparte. Es un mundo aparte el de Andrés. Bueno, pues entonces nos vamos a ir a publicidad y volvemos en un momento. ¿Dónde se encuentra la línea que separa la realidad de la ficción? La respuesta en Una luz del más allá, la novela de Carlos Cue, presentada por Ediciones Atlantis y que ya puede adquirir en la Casa del Libro. Para después del trabajo, para ir con tu pareja o amigos, para salir en familia, para sentirte a gusto. La Toscana Cervecería y Gin Tonic. Desayunos, tapas y raciones elaboradas, vinos y copas. La Toscana Cervecería y Gin Tonic en Toledo. Calle de la Paz número 1 frente al Museo del Ejército. 925 22 48 17. El buen gusto está servido. El mejor cocido madrileño se come en la taberna La Bola, servido en su puchero de barro individual y cocinado a fuego lento en carbón de encina. No le falta de nada, porque en La Bola llevan más de 100 años cocinando bien. El rey Alfonso XII lo probó, y usted, ¿por qué no? Sienta el placer de comer como los reyes en la taberna La Bola, en la calle de La Bola 5, teléfono 91 547 6930. Reserve antes de ir, se pone hasta La Bola, teléfono 91 547 6930. ¿Buscas un taller de confianza? Deja tu coche en las mejores manos. Deutsche Auto, tu taller alemán y multimarca con más de 20 años de experiencia en el centro de Madrid, mantiene tu coche en forma. Deutsche Auto, calle Alfonso XII 66, teléfono 91 527 29 40. ¿Sabe que casi el 80% de los ladrones entra por la puerta en su casa o negocio? Una puerta Ruiz López garantiza su seguridad y la tranquilidad de los suyos. Puertas de la más alta tecnología de sistema Domo. Máxima seguridad al mejor precio con la puerta Eco, con nuestro exclusivo cierre por guillotina. Un sistema diferente a todo lo que conoce. Ruiz López, puertas acorazadas. Garantía de seguridad, calidad y servicio de más de 25 años. Conózcanos en ruizlopezseguridad.com o llamando al 949 20 10 46. ¿Qué haría usted si pudiera volver al día antes de haber cometido uno de esos errores que le marcan toda la vida? La respuesta en Una luz del más allá, la novela de Carlos Cue, presentada por Ediciones Atlantis y que ya puede adquirir en la Casa del Libro. Cada sábado de 5 a 7 de la tarde tiene una cita con la actualidad, aquí, en Radio Inter.
Nuevamente estamos con ustedes y hay un tema que hemos dejado en el aire y que hay muchos oyentes que están deseando saber. ¿Qué pasó al final con Evita? Pues sí, Evita la desentierran del cementerio de Milán y las meten en una furgoneta, y con el acuerdo del gobierno español se recoge en la frontera francesa, se mete en otra furgoneta que ponía chocolates, era de una pastelería, y se trae y se le entrega a Perón en su casa de Puerto Rico. Aquí tiene usted Evita, como si fuera un paquete que trajera DHL, ¿no? Y Perón, estupendo. Pues vale, pues póngamelo ustedes aquí, y prepara la mesa del comedor y le plantan el ataúd encima de la mesa del comedor. Luego preparó allí un panteón de lujo impresionante. Sí, dentro de su chalet, claro. Que era impresionante el panteón que tenía Evita Perón allí. Acondicionó la guardilla, y tenía en la guardilla con aire acondicionado mantenido el cadáver de Evita. Eso no se llama, todo el mundo que va por allí. De hecho, mi amigo Julio Manrique, al que he citado con anterioridad y que conocí, tuvo la oportunidad de visitar el cadáver. Estuvo hablando con Perón temas políticos en una ocasión determinada, y Perón le enseña el cadáver de Evita, ¿no? No se lo enseñaba a cualquiera, por lo que has dicho tú antes, porque mantenía hasta las temperaturas para que no hubiera una descomposición del cadáver, y no podía, había una zona dentro del chalet que estaba prohibido entrar, no entraba nadie a ver el cadáver de Eva Perón. Solo tenía una asistenta que era una chica, creo recordar que de Córdoba, una señora de Córdoba que llevaba muchos años con él, que era la única que peinaba el cadáver y le aireaba el pelo, decía ella, para que no cogiera, se le quedara pelmazado, y le ponía bien la túnica, estaba amortajada con una túnica blanca y espectacular. Y luego allí vivía con su tercera mujer, alias Isabelita, la María Estela Martínez, la que fue presidenta luego de... que fue presidenta, fue con él de vicepresidenta, murió Perón y ella se quedó ella. María Estela Martínez de Perón. Y ella tenía una especie de secretario, consejero, amigo, no sé qué, que era López Rega, que estaba apodado el Brujo. Entonces se dedicaban a hacer conjuros y salmos y oraciones para que el espíritu de Evita, decía López Rega, que todavía vivía dentro de su cuerpo momificado, se traspasara a María Estela Martínez de Perón y fuera la que guiara a María Estela Martínez de Perón en la otra vida. Desde la otra vida, ¿no? Bueno, algo alucinante. Vamos a devolverle la palabra a Jota, que tenía una pregunta pendiente, y yo le he cortado al preguntarte por el tema de Evita Perón. Bueno, estamos aprendiendo muchísimas cosas, ¿no? Yo, creo que para los oyentes, además, que saber que Julio Manrique fue quien enseñó a Pancho Villa a poner las bombas y demás, creo que es un gran gancho para comprar la novela, ¿no? Pero luego también hay otros elementos, como enlazando todo esto, lo que hablábamos con el Rat Pack de Sinatra o con Broadway. Yo quería que nos hablaras también un poco de ello. Ya brevemente, Andrés, porque el tiempo se acaba. Julio Manrique tenía un socio en México, en el Distrito Federal, don Antonio Macías, que había sido una especie de comisario político que había mandado el PSOE en su momento, cuando vieron ya en final de la Guerra Civil que tenían que salir del país, y el sitio que prepararon para la gran inmigración mexicana fue México, ¿no? Y él controlaba todo esto. Este socio tenía había creado una empresa de confesión en la zona norte fronteriza con Estados Unidos, y había conseguido un contrato, habrá que leer el libro para saber del tema de qué va, un contrato para fabricar, lo que decía antes, las prendas interiores de los soldados de Vietnam. Y esto lo enfrentó con la mafia del Nueva York, que eran los que controlaban la industria de la confesión, ¿no? Pretenden hacer un acuerdo y le ofrecen, este don Antonio Macías, el mexicano, el español residente en México, era íntimo amigo de Buñuel, y siempre quiso y ayudó a Buñuel en sus primeros años. Ya sabéis que en México estuvo el hombre Buñuel haciendo sus primeras películas, y no tenía un duro y vivía fatal, ¿no? Le quiso dar una sorpresa y meterlo en Hollywood, llevarlo a Hollywood, ¿no? Y para ello propuso a ese mafioso
el del Mancuso, la familia Mancuso, que le pusiera en contacto con el Rat Pack para ver si conseguía. El Rat Pack, como saben nuestros oyentes, pues era el grupo de Frank Sinatra, con Dean Martin, con Sammy Davis Jr., todos estos que formaban el llamado el Rat Pack, digamos el grupo de las ratas, ¿no? Los ratas. Le propuso ver si conseguía introducir a Buñuel en Hollywood a través de ellos. Pero como contrapartida le iban a comprar a un hotel que tenía en Las Vegas Frank Sinatra, ¿no? Bueno, esta es una historia complejísima. Hay una anécdota espectacular de la entrevista que tiene con Dean Martin, Julio Manrique, que creo que vale la pena que se lea porque prácticamente es divertida, ¿no? Sí, además yo creo que hay cosas que hay que leerlas, que contadas leerlas, sí, pierden su jugo. Claro. Y hay cosas que conviene, pues eso, ver con una buena luz, una buena butaca, sí. El libro, y leerlo tranquilamente y saborearlo. Esa es la forma de enterarse de los temas de la literatura. Y yo, aunque se está acabando el tiempo, no me puedo abstraer de algo que realmente me preocupa desde hace varios días, porque he tenido correos de gente que nos oye, que tiene una disintonía entre los que valoran la época literaria que estamos viviendo y los que la desprecian. Es decir, es un momento un poco difícil para la literatura. Hay gente que sí la está saboreando, que están apareciendo muchos autores nuevos, que están apareciendo libros de calidad y gente que lo valora, pero por desgracia es una minoría. Hay mucha gente que desprecia la literatura actual, o al menos no la valora. Más que decir despreciar, quizás sea un poco fuerte, no la valora como debería valorarla. Teniendo hoy aquí un editor de éxito y dos autores del calibre de los que hay aquí, me gustaría que cada uno de vosotros dierais una opinión del momento actual de la literatura. Empezamos por ti, José, que llevas callado mucho. No, cuando se escucha gente que sabe lo que dice y que además lo expresa con la claridad de Andrés, pues es un placer estar callado y escuchar. La literatura... 1 minuto cada uno, no tenemos más tiempo. La literatura tiene que conectar con los tiempos actuales. Y yo me temo que la literatura en España, concretamente la novela negra, que es la que yo conozco más, tiene 30 o 40 años de retraso. Aquí estamos todavía con los detectives de gabardina, estamos con los criminales sangrientos, pero no hemos introducido ni Internet, ni las técnicas políticas de manipulación, etcétera, en la mayoría de la literatura, y eso hace que la gente no conecte con aquello que lee. Si la gente conectara, si los temas fueran los que quiere leer, evidentemente no estaría en crisis la literatura. Tu minuto, Andrés. Yo estoy de acuerdo con lo que dice mi colega, y la verdad es que en este momento creo que en España se sigue leyendo poco. Creo que la gente ya no invierte en comprar libros, se los bajan de internet y se quedan tan contentos. Prefieren un librito no muy gordo ni voluminoso ni que les complique mucho la vida para poderla leer mientras que van en el autobús al trabajo o en el metro. Y desgraciadamente cuando intentas introducir un tema algo más complejo, histórico, como era lo que os contaba antes, que estoy preparando ahora sobre el famoso pastelero de Madrigal, me temo que resulte difícil de asimilar por mucha gente, ¿no? Entonces hay que educar. Y cierras tú la página literaria, Jota. Tu opinión sobre el momento actual que estamos viviendo. Bueno, yo creo que la literatura evoluciona, quiero decir. Las obras de Homero, las de Shakespeare o Cervantes son absolutamente maravillosas, pero los tiempos van cambiando. Yo creo que el gran punto de inflexión dentro de la literatura contemporánea fue en la generación beat americana, que fue la que cambió todos los cánones a nivel de contenido o lingüísticos, y ahora pues bueno, hay otras tendencias. Es verdad que bueno, hay que buscar, ¿no? Hay que buscar la buena literatura. Si la buscas, la encuentras. También es cierto que los móviles, por ejemplo, están haciendo mucho daño también a las nuevas tendencias literarias, y bueno, en fin, que todo cambia, ¿no? Y que el que quiera encontrar un buen libro de un autor actual solo tiene que ir a la librería y rebuscar cualquiera de las obras de Andrés Vázquez Mariscal,
cualquiera de las obras de Joseba Caro con tendencias totalmente diferentes. Bueno, es una pena, pero hemos llegado al fin del tiempo literario. La radio es así, los minutos corren y además no se pueden alargar. Por lo tanto, yo estaría con vosotros hablando hasta las 10 de la noche porque son temas apasionantes y no cabe la menor duda que con vosotros se aprende, con los tres. Y os emplazo para próximas ediciones, que vengáis y que sigamos dialogando sobre temas, sobre lo que hacéis vosotros y sobre temas genéricos, que creo que todo es importante. Gracias, Joseba Caro. Gracias, Andrés Vázquez Moriscal. Sí, muchas gracias. Y a ti, Jota, no te digo nada porque tú eres del programa y estás aquí fijo. Bueno, y yo solo adelanto que para el siguiente programa vendrá, hoy que tenemos unos autores un poquito más talluditos, para el siguiente programa vendrá el escritor más joven de España que publicó su primera obra con 9 años de edad, nada más. Muchas gracias, Carlos. Bueno, os ha llamado viejos a los dos, pero bueno, con eso nos tendremos que... Con educación, educación. Realmente nos lo llamaba a los tres. Bueno,